Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que Nestlé nos ofrece para poder estar aquí en este foro con todos vosotros. Realmente mi ponencia va a ser un poco introductoria a la relevancia que la lactancia materna y sus componentes tiene sobre la microbiota. Y bueno, vamos a empezar comentando que realmente la microbiota materna o las bacterias que las madres tienen es el factor fundamental para una transferencia de bacterias madre-hijo que van a afectar a nivel del desarrollo del microbioma del niño, la maduración y desarrollo del sistema inmune y también a nivel del metabolismo. Por tanto, podemos decir que a nivel de la exposición bacteriana de bacterias de la madre durante la gestación y lactancia va a tener un papel importante en el desarrollo del niño. Entendemos como salud o saludable un niño nacido a término, parto vaginal, con lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. El desarrollo de la microbiota. ¿Cuándo ocurre? Existe ahora un gran debate sobre si hay una exposición a bacterias antes del parto o no. Esto en la actualidad se está discutiendo y existen evidencias de que indican la presencia de bacterias en la placenta, en el meconio, en el líquido amniótico, etc. Pero realmente cuando el ser humano está expuesto a las bacterias es en el momento del parto, es cuando entra en contacto con las bacterias del canal vaginal y de la flora intestinal de la madre, así como las del ambiente. Os vamos a mostrar un estudio. Estas muestras se recogieron de partos de cesáreas programadas, donde las muestras de placenta, líquido amniótico y demás se recogieron de manera aséptica. También, por ejemplo, podéis ver que se obtuvieron, en este caso, 3 perfiles bacterianos compartidos entre la flora intestinal materna, el líquido amniótico y la placenta. Entonces sí que existe o se sugiere, este estudio junto con muchas evidencias que podéis encontrar en la actualidad muestran que sí que existe antes del parto esa interacción o esa transferencia de bacterias de madre a hijo. Como hemos comentado, el parto es un momento importante y la exposición a bacterias no es igual en niños que han nacido por parto por cesárea que por parto vaginal. Una vez ese inóculo, el siguiente paso es la dieta, que va a seguir apoyando a esas bacterias que han servido como inóculo tras el parto. Por tanto, va a ser muy importante el tipo de alimentación infantil, lactancia materna o el seguimiento de fórmula infantil. Se ha descrito en bibliografía que cualquier alteración en el desarrollo, que es un proceso gradual del microbioma de los niños, podría tener efectos a corto y a largo plazo. Hemos comentado que para nosotros una microbiota adecuada o normal es aquella de niños nacidos por parto vaginal, de madres sanas, a término y alimentados con lactancia materna. Sin embargo, existen muchos factores, como el tipo de parto y la dieta, que pueden alterar de algún modo ese crecimiento o ese desarrollo de microbiota normal. Por supuesto, medicamentos, medicación y antibióticos también son claves en ese proceso de colonización intestinal. Como hemos dicho, un niño nacido por parto por cesárea no está expuesto a las mismas bacterias que un niño nacido por el canal vaginal. Los niños nacidos por parto por cesárea tienen una microbiota totalmente diferente, siendo predominante comunidades bacterianas similares a las encontradas en la piel o en el ambiente, como estafilococos o propinobacterias, mientras que los niños nacidos por el canal vaginal entran en contacto con la microbiota de la madre, la vaginal y la intestinal, y estos niños tienen una mayor diversidad bacteriana, tienen un mayor predominio de bifidobacterias, que son bacterias consideradas como probióticas y con beneficios demostrados para los niños, y además también presentan bacterias muy similares a la microbiota vaginal, como pueden ser lactobacilos, prebotella y algunas otras bacterias. Por tanto, podemos considerar que aquellos niños nacidos por parto vaginal realmente están recibiendo como su primer inóculo de bacterias probióticas, puesto que los niños por cesárea reciben otro tipo de bacterias más ambientales y más de la piel. Todo esto junto que en España estamos encontrando, y en el mundo entero, los índices de cesáreas son mucho más altos de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que además cada vez existe más evidencia científica de que el tipo de parto está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar ciertos problemas, como por ejemplo enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, enfermedad atópica, alergias, obesidad.
Pues todo esto hace que tenga mucha relevancia el tipo de parto y la dieta. Vamos a focalizarnos más en la dieta porque sí que es algo que podemos escoger y podemos elegir. Existen muchísimos estudios que muestran que los niños alimentados con lactancia materna tienen menor incidencia de problemas gastrointestinales, de infecciones, reduce el riesgo de alergias, etc. En este estudio, por ejemplo, que os muestro en la diapositiva, comentaron o demostraron que es mucho más significativo el cese de la lactancia materna en la microbiota de un niño que la introducción de la alimentación complementaria. En el caso de la alimentación complementaria no tenemos tampoco tanta evidencia de cómo los diferentes pasos o el diferente proceso de introducción de la alimentación complementaria está influenciando en el microbioma de los niños. Por tanto, yo creo que desde aquí es un foro muy interesante para animaros a también investigar en este tema. Por tanto, podemos decir que existe una relación directa entre dieta, microbioma y sistema inmune, que además se ha reconocido estar asociado a problemas relacionados con países industrializados, lo que también ahora llamamos las enfermedades no comunicables. Por tanto, en este momento de la vida, lo que llaman la ventana de los 1000 días, desde la gestación a la primera etapa de la infancia, pues es considerada como una ventana de oportunidad en la cual la modulación del microbioma, en ese momento donde se está formando, podría proporcionarnos unas estrategias muy buenas para poder reducir el riesgo de problemas en el futuro, tanto a corto como a largo plazo. ¿Cómo la microbiota materna influye en los niños, en la microbiota del niño? Bueno, sabemos que la gestación modifica el microbioma. Sabemos que durante la gestación existen una serie de cambios fisiológicos y metabólicos que están también afectando al microbioma. En este estudio, lo que hicieron fue un trasplante fecal de muestras de mujeres embarazadas en el primer trimestre comparadas con el tercer trimestre. Y lo que observaron es que al tercer trimestre el animal libre de gérmenes que había sido inoculado con las bacterias intestinales de la madre, pues desarrollaba los síntomas de ganancia de peso, problemas de resistencia a la insulina, etc. Y además mostraba una reducción de la diversidad y además aumentaban el número de proteobacterias. Proteobacterias son bacterias que están relacionadas con procesos proinflamatorios, porque muchas de ellas son capaces de producir el lipopolisacárido que también induce inflamación. Por tanto, estamos en un proceso que también, el embarazo está relacionado con un proceso también inflamatorio. Además, también se pudo observar en otro estudio que la dieta durante el embarazo tenía un efecto muy importante en el meconio y en la composición del microbioma del meconio y además también en la microbiota fecal de los niños. Aquí observaron que madres que habían consumido un elevado consumo, una alta cantidad de grasa durante el embarazo, pues observaron que los niños tenían menor número de bacteroides. Ese número menor de bacteroides también se ha asociado con niños que nacen por cesárea, que también tienen un retraso en el número de bacteroides. Y ese retraso también en la aparición de los bacteroides que aquí se observa con la dieta podría estar también relacionado con problemas de desarrollo o de respuesta del sistema inmune después en la vida. En estos estudios también trabajamos observando cómo alteraciones en el microbioma de las madres que eran obesas se transferían a los niños que tenían un patrón de colonización diferente. En resumen, alteraciones en la madre se reflejaban en el niño. Entonces, observamos que madres que tenían menor número de bifidobacterias y mayor número de estafilococos que estaban relacionadas con la obesidad eran transferidas a esos niños. Y esos niños tenían menos bifidobacterias en su intestino durante el primer año de vida y más estafilococos. Hicimos también un estudio en el cual niños a los 7 años que presentaban obesidad fuimos a analizar su microbioma durante etapas tempranas de la vida. Y lo que observamos es que aquellos niños que a los 7 años desarrollaron obesidad tenían menos bifidobacterias y más estafilococos y más enterobacterias comparadas con aquellos niños que no fueron obesos a los 7 años. Por tanto, esto nos hace indicar que nos encontramos ante un círculo vicioso en el cual alteraciones en el microbioma del adulto, de la madre, de la mujer adulta, son magnificadas o modificadas también durante el embarazo. Además, son transferidas al bebé
durante el parto y durante la lactancia, creando en ese niño una huella a nivel de inóculo bacteriano alterada, que además va a tener un contacto muy estrecho con ese desarrollo del sistema inmune. Por tanto, alteraciones en el microbioma van a estar relacionadas con alteraciones en el sistema inmune y van a provocar van a estar relacionadas con un riesgo de problemas en el futuro en estos niños. Aquí vamos a hablar ahora de la lactancia materna. ¿Cuál es el papel de la lactancia materna? Como ya hemos comentado, cada vez hay más estudios epidemiológicos que muestran los beneficios protectores de la lactancia materna. Además, también se ha visto que ciertas hormonas presentes en la leche materna, como la leptina, están relacionadas con el control con el balance energético de los niños. Y además que la leche materna tiene un papel muy importante en la colonización microbiana. Sabemos que la leche materna, además de la composición nutricional, contiene una gran cantidad de componentes bioactivos que se encuentran a veces de forma escasa o no presente en las fórmulas infantiles. Dentro de estos componentes bioactivos se encuentran las proteínas, los péptidos, las hormonas, factores de crecimiento, los oligosacáridos, que actúan como sustrato para el crecimiento de bacterias beneficiosas, y luego las bacterias. Todos estos compuestos bioactivos tienen dianas específicas en el niño, tanto a nivel intestinal como a nivel del sistema entérico, como también a nivel del sistema de la mucosa intestinal y del sistema inmune. Sabemos que la leche materna contiene bacterias. Las nuevas tecnologías nos han permitido identificar un gran espectro de bacterias. Incluso se comenta que hay más de 700 especies bacterianas en la leche materna. También se ha descrito que la leche materna contiene un microbioma específico y diferente al resto de nichos biológicos del ser humano, como puede ser la boca, el tracto gastrointestinal, la piel o el meconio. Esto está apoyado con los últimos descubrimientos en los cuales se ha descrito presencia de bacteria en tejido mamario, en tejido epitelial. El tejido mamario es un epitelio y se encuentra, según las últimas evidencias, se encuentra habitado por bacterias y que incluso podrían ser biomarcadores en el desarrollo de cáncer de pecho. Esos son los últimos datos. En un estudio que hicimos analizando muestras de madres, muestras intestinales de madres, muestras intestinales de bebé y leche materna, pudimos observar que las muestras fecales se agrupan, cada puntito que veis es el agrupamiento a nivel taxonómico de las secuencias obtenidas por las técnicas de secuenciación masiva, y una forma de representar la complejidad es utilizando este análisis de coordenadas principales. Y lo que podemos ver aquí es que las muestras de leche de madre, de intestinales, se agrupan totalmente separadas de las de leche materna y las de su bebé. En este clúster se agrupan las muestras de microbioma de la leche de calostro junto con las muestras intestinales de bebés de menos de un mes. Cuando la leche materna, que todos sabemos, se modifica a lo largo de la lactancia en función de las necesidades del bebé, cambia a leche madura, esto se ve reflejado también en un cambio en el microbioma del bebé. Por lo tanto, la leche materna dirige ese proceso de colonización durante los primeros estadios de la vida. En un reciente estudio, en una reciente revisión sistemática, incluyendo datos desde 1964 hasta 2015, se muestra o se demuestra que la leche materna contiene streptococos y estafilococos independientemente de la localización geográfica, del método de identificación de las bacterias, etc. Otro estudio muy reciente, publicado hace unos días, también muestra asociaciones entre las bacterias de la leche materna y el establecimiento del microbioma intestinal de los niños. Y este estudio concluye que los niños alimentados con leche materna reciben un 27% de bacterias de la leche materna y un 10% de la piel de la madre. Ya para ir concluyendo, además de los factores que afectan al niño, como el tipo de parto y la alimentación, también estamos trabajando en cómo esos factores perinatales afectan también a la leche materna y cuál podría ser el efecto que podría tener en el niño. Porque hemos visto que no solo estos factores perinatales afectan al microbioma, también hemos visto que afectan a la composición en oligosacáridos, hemos visto que también afectan al perfil
de inmunocitoquinas, de factores de crecimiento, el perfil de proteínas y péptidos y también el perfil de ácidos grasos. Por tanto, ¿podríamos intentar modular esa composición del microbioma? Sí. ¿Cuándo? ¿Durante el embarazo? ¿Durante la lactancia o en el niño? Es necesario aumentar nuestro conocimiento en el papel que las bacterias maternas y sobre todo la lactancia materna tienen en el desarrollo del sistema inmune y de la colonización microbiana en el niño, con el fin de poder diseñar o proporcionar nuevas estrategias dietéticas que ayuden, a modular a nivel microbiológico, inmunológico y metabólico la programación de salud de nuestros niños. Muchas gracias a todos.